Reconoce tu punto límite. Padre, te damos gracias y te honramos porque siempre que nos reunimos a alabarte, a adorarte, tú nunca has dejado sin hablarnos. Te pedimos que me des la gracia y la unción para transmitir la palabra hoy a tus hijos, a tus hijas. Señor, que la palabra sirva de exhortación, de dirección, de edificación, de consolación, para caminar con ciencia, con sabiduría en este tiempo tan turbulento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome asiento. Este miércoles 1 de julio vamos a tener un servicio a las 5:30 de la mañana de oración, pero vamos a ministrar una palabra y vamos a tener un servicio de cena del Señor comenzando este trimestre y estos 6 últimos meses de este año. Aleluya. No puede haber un mundo nuevo mientras los cristianos o los así llamados cristianos no reconozcan su punto límite. Por eso este es mi tema: reconoce tu punto límite. Hoy hay turbulencia en todo el mundo, días desafiantes y diferentes, donde la vida humana, a pesar de tantas leyes que se hacen para protegerla, según ellos es menos valorizada. Cada vez la vida humana, a través de guerras, de asaltos, de muertes, de abortos, estamos dando un mensaje que la vida humana para nosotros cada vez tiene menos valor. Y no tenemos que tomar livianamente la vida humana. Perder a una persona es una tragedia para todos nosotros, porque cada persona es única y especial delante de Dios. Los seres humanos pasamos por diferentes etapas en la vida: niñez, nacimiento, niñez, desarrollo, adolescencia, madurez, estupidez, ancianidad, todas las cosas juntas. Pasamos por diferentes etapas en la vida y en esas etapas, si no reconoces tu punto límite, la presión te va a quebrar por completo. La presión te quebrará. El problema de mucha gente es que no quieren o no saben o no quieren reconocer sus puntos límites en su vida. Cuando la presión llega, no puedes alardear que tú la resistirás con tu fuerza, porque todo ser humano tiene un límite. A ver, diga conmigo: todo ser humano tiene un límite. No puedes medir con exactitud cuando la presión te quebrará por completo. Entonces, uno tiene que preguntarse: ¿cuál es mi límite? Preguntarnos. Usted conoce su límite, yo conozco mis límites. Hay límites en el sentido de no poder hacer cosas, y hay límites que Dios los pone a nosotros para que son nuestra salvaguarda, para no desbocarnos. Entonces el ser humano no quiere reconocer sus límites personales en algunas áreas, pero él quiere ser sin límite en toda una vida que cada vez la va degradando más. Cuando Pablo escribió la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 1, Pablo expresó: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Entonces tenemos que conocer cuáles son nuestros límites. En un punto determinado, por ejemplo, Dios bendice, su gracia está, te baña en su gracia, te bendice en su gracia, y por la gracia de Dios vienen las bendiciones, y nadie sabe cuál será el punto cuando Dios diga basta. Por eso Pablo dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque tú no conoces cuando Dios dice basta. Usted y yo no sabemos cuando Dios dice basta. Todos sabemos que en un punto Dios va a decir basta, y su gracia se detiene sobre una generación, sobre una civilización. Cuando Pablo escribió Romanos, habló de las civilizaciones anteriores y su degradación y cómo ellos se echaron a perder por completo. Romanos 1:20 dice Pablo: porque las cosas invisibles de él,
Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, la Biblia al día dice, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, ¿cómo se volvieron? Se volvieron y están llenos, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, de murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, lo que Pablo está diciendo, hubo un tiempo que Dios a las civilizaciones, a las generaciones anteriores le dio su gracia, le dio su gracia, le dio su gracia, y ellos siguieron insistiendo en lo malo, en lo perverso, entonces Dios dijo basta. Y cuando Dios dice basta, entonces Dios es que le levanta las compuertas, es decir, la persona puja, no quiero hacer eso, yo cada vez quiero experimentar más, entonces Dios dice, 3 veces se menciona la palabra, Dios los entregó a la inmundicia. Inmundicia es que la mente se echa a perder y ya no le importa a la persona hacer cualquier cosa a plena luz del sol, ya no le importa, no solamente que la va a hacer, sino que va a buscar que su estilo de vida sea respetado y se legalice para él seguir haciendo perversidades. Dios los entregó. Segundo, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Las pasiones de ellos, su instinto de vida se pervirtió por completo. Entonces comenzaron a hacer hechos vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo tercero que Dios hace, Dios les levanta la compuerta de la mente. Entonces la mente queda sin cuidado y sin la valla, sin la protección divina. Entonces la mente se llena de toda injusticia, perversidad y maldad. Entonces tú ya no tienes una generación que va a honrar a Dios ni respetar la vida humana, sino que va a ser la ley de la selva, sálvese quien pueda, el más fuerte va a sobrevivir en todos los demás. Día viernes pasado fue uno de los días más tristes para la historia de los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos aprobó que en los 50 estados el matrimonio gay sea oficializado. Una nación que nació con los principios de la palabra, que fue fundada sobre las bases cristianas, sobre la base de las escrituras, 200 años más tarde se revela en todo y entonces aprueba lo que no tiene que aprobarse. Es el comienzo o el fin o el acabose de una civilización, porque después de esto sutilmente van a comenzar a buscar persecución. Si mencionas o lees un texto como Romanos, entonces van a buscar que te vayas preso y que vayas a hacer otras cosas. Es decir, cada vez se va. Entonces, como el ser humano no quiere reconocer límites, Dios les levanta las compuertas, y los deja a su propia suerte. Vuelvo a abrazar a tu hermano y dile, reconoce tus límites. Entonces nosotros lidiamos con cosas, ¿ves? Pablo dice en Efesios que debemos estar preparados para el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Nosotros lidiamos con cosas en la vida nuestra de todos los días, que nos parece que la vida se nos vuelve una tortura y no una alegría. Luchamos con una cosa, luchamos con otra, que llega un momento que tú dices, si alguien me dijo que la vida es pura alegría, me mintieron, porque la vida se transforma en un momento determinado, en un punto, en una tortura y en una cosa de que pareciera que nunca va a acabar. Ahora, yo me disculpo esta mañana si alguien hoy no me entiende lo que yo estoy hablando. Quizás este mensaje no sea para todos, quizás este mensaje sí sea para muchos, quizás sea para una persona que me va a entender lo que
que yo estoy hablando. Cuando no se reconocen los límites, entonces la persona sigue en su corazón obstinado y no sabe dónde va a llegar y termina en un laberinto. Pero por eso es necesario reconocer nuestro límite. Es necesario que entendamos esto, porque la presión que va a llegar en la vida o te va a disparar hacia arriba cuando estás enganchado de Dios, o comenzará a fragmentarte, a quebrarte. La presión es tan fuerte y tan fuerte en la vida que puede hacer a un hombre grande de 1,90 m con unos músculos tipo Arnold Schwarzenegger, hacerlo tirar por el piso y hacerlo llorar como un niño malcriado, gritando porque no sabe qué va a hacer. La presión es violenta, la presión te va a disparar hacia arriba. La misma presión que a algunos los fragmenta y los quiebra por completo cuando tú estás bajo presión, pero con la ayuda de Dios la presión tiene un disparador que te va a levantar a otra dimensión de gloria cuando tú reconoces el límite por el cual estás atravesando. La tercera vez que él lo niega, el gallo canta. Y el canto del gallo era una señal para Pedro de que él llegó a su punto límite, que estaba quebrado. El canto son señales de que llegaste a tu punto límite. El Señor miró a Pedro y Pedro se quiebra bajo la presión. Póngase la mano en su pecho y voy terminando. Pasaste la vida proyectando una imagen que no eres, pero la vida te mostrará que no es así. Y la vida te cerrará la boca, la vida te callará, te pegará contra la pared. Pedro dijo: nadie es como yo. Te pueden negar todo menos yo. Se pueden escandalizar todos menos yo. Todos pueden dejarte menos yo. No solamente voy a ir contigo a la cárcel, estoy dispuesto a morir contigo. Cuando no reconoces tu punto límite, la vida se va a encargar de quebrarte, de callarte la boca. No hay mucha diferencia entre Pedro y Judas. Ambos traicionaron bajo presión, ambos cayeron en su propia trampa. Pedro lloró amargamente esa noche. Quizás salió, y estoy seguro que lo hizo: tal vez yo sea el diablo en medio del grupo de los apóstoles. A partir del punto límite ocurre lo siguiente. Primera cosa que ocurre, evalúas tu tal vez. Tal vez yo no me... Tal vez no me hubiera casado con esta persona. Tal vez no hubiera tenido que hablar eso. Tal vez no tendría que haber hecho ese negocio, no tendría que haber hablado eso, no tendría que haber hecho aquello. Días atrás eras el rey, podías manejarlo todo y Dios era solo el ayudador que necesitabas para algunas veces, pero ahora ocurre por primera vez un tal vez. Y cuando estás allí, el punto límite te lleva a reevaluar todo. Reevalúas todo. En el punto límite no estás seguro de nadie y no estás seguro ni de ti mismo. Dices: ya no puedo confiar en nadie ni confío en mí mismo. No sé la verdad. ¿Qué es lo que me pasó? Tal vez yo sea el problema en esta situación. No importa lo seguro que estés viviendo hoy, si sigues viviendo, te preguntarás: tal vez. Quizás tú no me entiendes a cabalidad este mensaje porque estás en el punto medio, todavía te sientes fuerte, todavía crees que la vida la puedes manejar contigo y en tus fuerzas. Pero no es así. Ellos golpean a Jesús, se burlan de Jesús, lo escupen, le arrancan la barba a Jesús, y Pedro no está allí. Está en su tal vez. Si lo hubiera reconocido antes, la historia hubiera sido diferente, pero está allí. Nació tu hijo y tú no estabas, porque tú estabas en tu mundo. Tu hijo creció y tú no estabas allí. Tu hijo se graduó y quería que papá estuviera, pero papá andaba con su cabeza loca y sus cosas en otro lugar. Tu mujer quiso hablar contigo y tú eras demasiado fuerte y tenías cosas más importantes que escucharla a ella. Tu esposo quiso hablar contigo y tener intimidad contigo esa noche, pero tú estás demasiado enrollada con tus
problema con tus hijos, con las demás cosas y no lo escuchaste. Jesús está siendo abofeteado y Pedro está en otro lugar. ¡Qué ironía! El que prometió no dejarlo jamás está en sus crisis, quebrado. Por primera vez siente que todo lo regó, que los 3 años de fidelidad se le fueron por el retrete del baño en esa noche. El punto límite, levánteme en sus manos antes de hablarle de esto, viene para que reconozcamos. La presión viene para que reconozcamos nuestro punto límite. Yo le he servido 40 años al Señor, desde mis 17 años hasta hoy 57. Pasé muchas cosas, fui traicionado, herido, burlado, juzgado, amado, querido, gente que me apoyó y que me apoyan como ustedes. Y también pasé y tuve mis noches de querer dejarlo, pero yo tuve algo a mi favor, Mi insuficiencia de la niñez me hizo dependiente de Dios, porque yo siempre conocí mis limitaciones. Sin Dios yo nunca hubiera salido de mi pueblo. No tuve un padre que me abrazara, no tuve a alguien que me alentara, no tuve un papá que viniera y me palmeara la espalda y me dijera: hijo, lo hiciste bien. No tuve una madre que me aconsejara, porque ella tenía sus propios rollos de mujer y madre soltera tratando de sobrevivir con hijos que tenía en sus brazos. Sin el Señor yo no pude seguir estudiando, porque mi mamá ya fue una alegría que haya llegado a 7º grado y luego enviarme al campo, porque le hacía falta más que yo trabaje en el campo que estar pagándome la secundaria y la universidad. Además no tenía dinero para eso. Entonces esas limitaciones me hicieron recordar mi fragilidad y mi limitación. Pero hubo un punto en la vida que uno cree que la puede manejar cuando Dios te bendice y tú ya andas caminando y tienes todo, y entonces la vida se encarga de golpearte otra vez, porque Dios no puede usarte efectivamente hasta que no seas quebrantado por completo. Levánteme sus manos. Entonces, cuando yo me entregué al Señor, yo sabía mis limitaciones. Tartancho para hablar, con complejos, pero la gracia de Dios vino. Y yo descubrí esto, muévanme sus manos, que el punto límite te lleva a la dimensión de la gracia. El punto límite no es para avergonzarte y meterte contra la pared y reventarte allí. Esa noche Pedro salió y lloró amargamente, pero me llama la atención esta palabra: y Pedro. Cuando el Señor resucita, manda expresamente al ángel que les diga: id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros en Galilea, allí le veréis como Él os dijo. Gloria al nombre del Señor. Antes que Pedro lo negara y lo traicionara, Cristo dijo: yo he rogado por ti, porque el diablo pidió para zarandearte, pero tu fe no va a faltar, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Muévame sus manos. Y aquí, si yo lo hubiera dejado en el otro mensaje, termina la otra parte, pero esta es la cosa por la cual viene este mensaje. El punto límite te abre las dimensiones de su gracia infinita e ilimitada. Cuando tú reconoces tus limitaciones, entonces se abre lo ilimitado de Dios. Cuando tú descubres tu debilidad, se abre la potencia de Dios. Cuando tú descubres tu ignorancia y reconoces tu ignorancia, la sabiduría de Dios viene a tu vida. Cuando tú reconoces que no puedes manejar aquello, entonces la habilidad de Dios viene a tu vida. Entonces, y Pedro saliendo afuera, y a Pedro dígale en que yo voy delante de ustedes. Cuanto más estés atravesando, Dios te ama todavía y no te va a abandonar y no te va a dejar el Señor. Gloria al nombre del Señor. Póngase de pie. Y aquí está la grandeza de su gracia. Quiero que abrace a 2 o 3 personas y diga: el Señor todavía te ama. Vuélvaselo a decir: el Señor todavía te ama. ¿Ves?
el Señor todavía te ama. Puedes haberle negado, puedes haber dejado las cosas, puedes haberte ido, puedes haberte dejado, pero Dios dice: tú vuelve a calentarte en mi fuego, vuelve y regresa a mí, reconoce tu limitación y vas a ver lo ilimitado mío. Gloria al nombre del Señor. El primer día, cuando Pedro fue lleno a través del Espíritu Santo, ¿quién predicó el primer sermón en Jerusalén? Pedro. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién no se avergonzó del Señor y denunció ese día? Pedro, lleno del Espíritu Santo. Pedro lo negó 3 veces, pero el Señor ese día le permitió que a través de la unción del Espíritu en él, 3,000 personas llegaran. Por cada negación, Dios le dio 1,000 personas a Pedro. Por otra negación, otras 1,000 y la tercera. En otras palabras, Dios, cuando tú entras y te das cuenta de tus limitaciones, Dios te abre y la bendición no es 1 por 10, es 1 por 1,000. Gloria al nombre del Señor. Dios te ama todavía. Dios te ama todavía. Dios te ama todavía. Grite: Dios me ama todavía. Grítelo: Dios me ama todavía. Vuélvalo a gritar: Dios me ama todavía. Levanta tu voz y alábalo a Él. Oh, rabarabarakata rabasaya. Habla las lenguas del Espíritu, háblalas. Kiramba raba sharaba raba raba saya. Aleluya. Con tu mano levantada. Yo anoche estaba cenando con parte de mi familia en un restaurante y una persona me llamó y le dije: vente. Y anoche él me dijo: Raúl, es increíble. La parte humana es increíble lo que Dios te ha permitido y lo que Dios te va a dar. Y yo miro hacia atrás y es verdad. Yo era un campesino de 7º grado de escuela primaria, pero yo siempre reconocí: sin el Señor yo no soy nada. Mientras yo viva colgado de Él, mientras mi insuficiencia sea cumplida por su suficiencia, mientras mi ignorancia sea cumplida por su sabiduría, siempre Dios me va a abrir las puertas. Gloria al nombre del Señor. No hay explicación que un campesino de un pueblo de 1,500 personas Dios lo haya llevado a ser líderes de naciones. Porque el punto límite te revela las dimensiones de su gracia. Apláudele al Rey de Gloria. No es tu título, no es tu sabiduría, no es tu inteligencia, no es tu habilidad. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, ramarabarabasaya. Habla las lenguas del Espíritu. Dios va a usar personas quebrantadas, porque solo los que están quebrantados entran a lo ilimitado de Dios. Pedro no termina en el verso 62. Pedro termina escribiendo 2 de Pedro y hablando como uno de los ancianos, porque los hombres de Dios siempre terminan bien su jornada. Gloria al nombre del Señor. Apláudale al Rey de Gloria. Si reconoces tu punto límite, usted va a terminar bien sus días. Porque, Señor, soy limitado, pero tu gracia es ilimitada en mí. Tu abundancia y tu poder. Yo no puedo hacerlo, pero contigo puedo hacer cualquier cosa que me mande. Gloria al nombre del Señor. Vamos, levanta tu voz y canta. Mueve tus manos a Él. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Todo este tiempo lo viviré, siempre enfocado en ti. Levanta tus manos En tu palabra, mientras escuchas esta alabanza, que sea la oración de tu corazón. Toda ella se cumplirá. Buscar de tu rostro en intimidad, tu Espíritu Santo arda en mí.
quiero adorarte con todo mi ser y con mi canción exaltarte, oh Rey. Quebrantado estoy, tu voluntad se hará en mí. Quebrantado estoy, quebrantado estoy. Toma mi vida, la entrego a ti. Quebrantado estoy, tu voluntad se hará en mí. Quebrantado estoy, toma mi vida, la entrego a ti, la entrego a ti. Eso tiene que ser hoy, 28, todos con sus manos levantadas. Los 6 meses que vienen pueden ser los más gloriosos si entendemos. Dios, cuando te dice reconoce tus límites, no es para avergonzarte, es para que su gracia ilimitada se active. Olvídate de todo lo que ha sido fiel, es de aquí en adelante, en otra dimensión. Los que hemos lamido el polvo de ser pegado contra la pared sabemos que si no es por el Señor, no estaríamos vivos. Que seguirle de lejos no es buen negocio, porque uno termina con las compañías equivocadas, con el fuego extraño y negando al que nos amó y nos dio tanto. Que la habilidad en la vida es vivir pegado al Señor. Que te llamen chupa media del Señor es el mejor cumplido que te puedan decir, ¿sabes? Es mejor ser un chupa media de Dios que estar sentado con el diablo en la mesa del pecado. Es mejor honrar al Señor y amarle a Él y decir, reconozco mis limitaciones. Todo lo que yo soy hoy ha sido por la gracia y lo que Dios me hará. El otro día una persona me dijo, le vamos a dar un título de aquí de secundaria, lo demás, está bien, pero yo siempre voy a recordar que soy de 7º grado y que de 7º Dios me levantó y me hizo hacer posgrado del Espíritu, y que mientras viva pegado a Él me va a ir bien, que mientras le siga a Él siempre el Señor va a decir, sabe, he rogado al Padre por ti para que tu fe no falte y tú confirma a tus hermanos. Mueva su mano. Le dijo, vayan a Galilea. ¿Sabe por qué es Galilea? Porque Galilea es otra dimensión. Estos 6 meses tienen que ser otra dimensión para nosotros. Reconoce tus límites. No puedes hacerlo todo. No sabes todas las cosas. No eres la gran pexicola en el desierto. Eres un hijo del Eterno, que pegado a Él eres invencible. Sin Él la vida se te vuelve una tragedia. Con Él todo es posible. Sin el Señor nada, con el Señor todo. Aleluya. Por un minuto apláudale a Él. Aleluya, 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 aleluya. Quizás hay alguien que esté por primera vez hoy. Alguien te invitó y tú sabes, entendiste lo que te hablé. Me dice, apóstol, yo me quiero ir con Jesús en mi corazón. Yo no quiero vivir más una tragedia en la vida sin el Señor. Yo quiero caminar con Él. Hoy me quiero entregarme a Él. No a una religión, sino a Jesucristo. Levánteme una de sus manos.
Si estás por primera vez, Dios te bendice, 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 hijo, Dios te bendice, 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 Dios te bendice. Todas aquellas personas que levantaron sus manos, salgan de su asiento. Iglesia, denle más fuerte los aplausos y vaya aquel cartel bienvenido.